En 1871 en Arequipa se funda el Banco de Arequipa, ¿no? Ustedes saben que pasan tres cosas importantes en el gaucho 71, ¿no? Nosotros turísticamente le llamamos la Belle Époque, el inicio de la Belle Époque, que es el nacimiento primero del Banco de Arequipa, ¿no? ¿Qué más ocurre? Se funda el Club Arequipa, se funda Mollendo, no como ciudad. Se da un impulso económico muy grande a la región, ¿no? Que crece inmediatamente. El Banco de Arequipa, ¿no? Tiene un precedente interesante que es la fabricación de billetes, ¿no? Se traen de Estados Unidos. Pero anterior a eso, en 1836 se crea la Casa de Moneda, que es el actual Hotel Casandina Premium, ¿no? Son máquinas acuñadoras. Una es cortadora de cospeles, ¿no? El cospel son las rayitas que tienen las monedas alrededor, ¿no? El anillo. Y la otra es una laminadora, porque para hacer una moneda primero hay que hacer una tira plana y larga, ¿no? Y sobre eso hacer el corte con las ranuras alrededor. No, lo digo porque en esta sala están los cuños, pero no los cuños de la casa de moneda, pero cuños que se adaptan a estas máquinas para la producción de medallas, por ejemplo, ¿no? Las monedas no se imprimen, se acuñan, ¿no? Vamos a entrar entonces a la sala que está allí. La llave. No, la pieza quedan abiertas por ese lado. Bayón, me ha dicho. ¿Cuál es? Ajá. Aquí tienen los cuños y las herramientas, ¿no? En el año 2018 en Arequipa se llevó a cabo la segunda Convención Mundial de Historiadores Numismáticos. Ustedes saben que la numismática es una ciencia que pertenece a la arqueología y que se encarga del estudio ¿de qué? ¿De qué? Monedas, medallas, ¿no? Y si fuera billetes, ¿cómo le llamaríamos? Notafilia, ¿no? Porque en inglés billete es note, ¿no? Y el amor por los billetes notafilia, ¿no? Todas las herramientas fueron utilizadas para la elaboración de la moneda, para pulirlas, ¿no? Incluso me parece que por aquí hay una balanza, que todavía queda. Sí, ahí está la balanza. No, están viendo, hay dos balanzas. No, son balanzas de precisión porque la moneda hasta 1868 aproximadamente no se medía en unidades decimales, sino octales. Quizás han oído por ahí, no son muy jóvenes todavía, los mayores, a sus abuelitos decir reales y pesetas, ¿no? Porque antes la moneda era 8 reales su división, ¿no? La unidad es 8 y sobre 8 se dividía 4, 2 reales, ¿no? Y 2 reales hacían una peseta, porque era el peso lo que contaba en las monedas, porque las monedas estaban hechas de plata, en aleación de plata, y el peso era importante, ¿no? En esta sala también tenemos una exposición interesante, ¿no? Que son las acuarelas de un arequipeño muy famoso. ¿De quiénes son? A ver. Claro, Daniel Zureta, ¿no? En Arequipa el arte que se desarrolló con más habilidad fue la acuarela, ¿no? Pero saben que hay una característica interesante. La acuarela no tiene color blanco, no existe el blanco. Entonces, ¿cómo hace el artista para representar la ciudad que es blanca? Claro, o sea, solo hace los efectos de sombras y marcas, ¿no? Y deja el blanco libre, porque realmente el fondo de la cartulina, del material, es el color de Arequipa. Vamos a seguir, por favor. La fotografía, ¿no? Diferentes eventos que ocurrieron en Arequipa y personajes. Aquí hay un retrato interesante, ¿no? Que se atribuye a María Santos Corrales. ¿Quién fue María Santos Corrales? La Silvia que inspiró a Melgar, ¿no? Se le atribuye porque no hay la seguridad. Incluso salió hace unos años una fotografía de una Silvia joven, ¿no? Pero hay que recordar que la foto de Arequipa recién llega en 1860 aproximadamente, pocos años antes tal vez, ¿no? Con Carlos Helt, un alemán, luego llega un italiano también que la trae. Finalmente Max de Vargas, que es alumno de los hermanos Vargas, desarrolla el arte de la fotografía.
¿no? O sea que era imposible prácticamente que la Silvia a inicios del siglo XIX haya sido fotografiada de joven, ¿no? Quizá el retrato de la señora mayor pueda ser ella, pero de joven es prácticamente imposible. Vamos por la siguiente sala. Vamos a ver las caricaturas de otro acuarelista arequipeño famoso que está retratado a la izquierda. Claro. Ustedes saben que Beatriz Reynoso murió muy joven, ¿no? Que toda su producción la realizó en prácticamente menos de 20 años de vida, ¿no? O sea, que pintaba desde niño y cuando murió dejó este legado. A él se reconoce fácilmente porque él trae la moda de la caricatura, ¿no? La caricatura era una forma de ridiculizar a los personajes cotidianos, pero también a los políticos, ¿no? Hasta hace unos años tenía el Banco BBV, el Banco Continental, una exposición de caricaturas también pertenecientes a él, ¿no? Que es parte de las expresiones, que durante la década de los 20 y 30 se hace muy famoso en varias publicaciones que hacían en Arequipa, ¿no? Presentar caricaturas. Si algún día deciden visitar la casa, el tambo de la Cabezona, durante la visita hay una exposición de caricaturas y revistas también, ¿no? Que fueron hechas por diversos pintores que sucedieron a Binatea Reynoso. Se puede entrar, son 10 horas la entrada. A la Cabezona, sí. Pero tienen que hacer una visita siempre de poca gente para que les puedan mostrar todas las colecciones que están dentro, ¿no? Se han reconstruido varias cosas. Vamos a la siguiente sala por el pasaje, por favor. Sí, me imagino, o sea, el tema de la guerra. Marina, sí. Es un ojo de buey, ¿no? Y Miguel Grau lo han tapado con el... Ha levantado la tapa y lo han tapado la cara. Pasen por aquí, por favor. ¿Y para qué sirve eso? Es una ventana de un barco. Ajá. Pasen por este lado. Esta es una colección dedicada a la Marina, ¿no? Del Perú. La Marina de Guerra y la Marina Comercial. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, los paneles se refieren, ¿no? Un estudio sobre el Perú virreinal, ¿no? Sobre el tema del comercio marítimo. Ya saben ustedes que antes había que hacer un viaje hasta el sur para cruzar hacia el Perú, pero finalmente se abre el canal de Panamá que facilitó el comercio, ¿no? Mucho más fácil. Ahí detrás hay una fotografía de Miguel Grau, pero con la exposición, el ojo de buey, que son las ventanas de los barcos, la han tapado, ¿no? Y otro está su madre, ¿no? Doña Luisa Seminario. Ya al fondo este el árbol genealógico de Miguel Grau. Miguel Grau, a ver de su familia. Cuatro hermanos. Lo he puesto todo tapado, muy amontonado está todo bien. ¿Se han dado cuenta del viaje del Callao en barco enfrente hacia dónde se hacía? ¿Qué me puede decir cuál fue el primer puerto de Arequipa? ¿Y dónde estaba? El primero. Chule, Primero fue Chule. ¿Estaba dónde? Oyen. Claro. Y luego Quilca, a donde llegó Drake, según la leyenda, ¿no? Los piratas. Porque en Camaná hay todavía un ancla, ¿no? Que dicen que fue de ellos, sino que también puede haber estado allí algún barco de la guerra con Chile, ¿no? Y el transporte también, el puerto de Arica, también porque la intendencia de Arequipa, ¿hasta dónde llegaba? Hasta Arica, ¿no? Pica, ¿no? En Chile. Arica, Tarapacá era parte de la intendencia. O sea, si hablamos de Arequipa, era hasta Arica, ¿no? Por eso es que, aunque hoy se dice que Castilla no era arequipeño, Castilla nació todavía en el territorio de la intendencia, ¿no? ¿Quién sabe los presidentes del Perú que ha dado Arequipa? Ujú. También. Ajá. Y las primeras damas, saben que las primeras damas son más, ¿no? Arequipa dio prácticamente casi todas las primeras damas hasta que Velasco dio el golpe de Estado, ¿no? Porque Odría, su mujer, era de Cotahuasi, ¿no? Paquita Benavides Díaz Canseco fue la mujer de su primo,
Oscar R. Benavides, ¿no? Fue una práctica muy interesante el que hacía de matrimonios por economía, ¿no? Las mujeres daban la dote y los hombres gobernaban. ¿No? El presidente López Román, también nos hemos olvidado, ¿no? ¿Vamos por este lado? Esta es una sala muy interesante para mí porque representa todo lo que es la época dorada de la cultura de Arequipa, ¿no? La época de los literatos, ¿no? Lo que se hacía en la ciudad, ¿no? Como actividades. Ayer conversaba con otro guía sobre un libro que sacó el doctor Juan Guillermo Carpio Muñoz sobre música, ¿no? El pendón de la música arequipeña. Pero hay que tener claro que, por lo menos hasta Velasco, la diferencia entre la ciudad y el campo era abismal, ¿no? La música y la comida de la ciudad tenían una realidad y la música y la dieta y las costumbres del campo eran totalmente distintas, ¿no? Lo que corresponde a la parte de la ciudad prácticamente se ha perdido. A partir de los años 70, ¿no? Lo primero que se hace es expropiar todas las propiedades, ¿no? Los latifundios se convierten en cooperativas y minifundios, ¿no? Eso desestructura un poco la economía de aquel momento, se reinicia nuevamente y se pierde, por ejemplo, en Arequipa la costumbre de tomar vino, ¿no? En Arequipa, en el centro, en la calle Santa Catalina, estaba la bodega de la familia Ofelan, ¿no? El nombre Ofelan les dice algo seguramente, porque Ofelan fue uno de los próceres de la independencia de Arequipa, ¿no? Un obispo de Ayacucho que fue de Arequipa hacia allí. Bueno, aquí vamos a hacer un poco de la presentación de las actividades, ¿no? Los Juegos Florales, por ejemplo, ¿no? Donde hacían concursos de poesías, de poemas de la ciudad. Me parece que por allá está el teatro Fénix, ¿no? Aquí está el Teatro Fénix, con la presencia de un trabajo organizado por Octavio Polar. Ustedes saben que la familia Polar estaba formado por varios intelectuales, ¿no? Jorge Polar, ¿qué dijo Jorge Polar? Que nos interesa a los arequipeños, porque es parte de nuestra identidad. ¿Qué dices? No se nace en vano al pie de un volcán. Esa es la segunda parte. Claro, porque dice, años se ha batido para conquistar instituciones libres para la patria. Nace en vano al pie, no se nace en vano al pie de un volcán. Y se han dado cuenta que en la entrada de la municipalidad arriba, en 1966, el Perú nos pide disculpas por el tema de la guerra con Chile, ¿no? Y reconoce que Arequipa ha sido el bastión de la República, ¿no? Y está puesto en una placa en la parte de arriba, sin embargo nadie lo lee y todo el mundo se ha olvidado, ¿no? ¿Cuáles fueron los hermanos Polar? Jorge Polar fue uno, Octavio Polar fue el músico, ¿no? Y el otro, el profesor del pueblo, Juan Manuel Polar, ¿no? ¿Su casa dónde estaba? Jorge Polar, si salimos de aquí, está en la esquina de Ugarte con Santa Catalina, ¿no? La casa que estaba en ruinas, abandonada, lamentablemente, le robaron la placa. Su hermano, Juan Manuel Polar, ¿vivía dónde? Junto a la Alianza Francesa, ¿no? Ahora hay un hotel y un restaurante que se llama La Recoba. Esa era la casa de Juan Manuel Polar, ¿no? Juan Manuel Polar estuvo casado con la cuñada del presidente Pedro Nolasco Díaz Canseco, ¿no? Que fue presidente del Perú 3 veces, ¿no? Y su hermano también fue presidente del Perú. Ahí se van a recordar los arequipeños como presidentes, ¿no? Las ceremonias. Aquí es interesante, ¿no? Algo que hay que ver. Los sepelios. Si se fijan ustedes bien, en el grupo que va al sepelio no hay mujeres. Se acompaña al cementerio. Jamás una mujer, hasta los años 60 por lo menos, estaba permitida de entrar al cementerio. Solo iban los hombres. No, las mujeres acompañaban al cortejo en la calle, afuera están en los lados tal vez observando, pero solamente los hombres la acompañan, ¿no? Casi todos los entierros de los personajes más importantes eran multitudinarios, no era como así, como Manuel Polar, todos ellos fueron llevados de esa manera al cementerio, ¿no? Ahora no se acostumbra a hacer eso. Aquí está el de Juan Manuel Polar, para que vean cómo fue. ¿Por qué fue tan querido Juan Manuel Polar en Arequipa? ¿Saben? Él era profesor, ¿no? Era profesor del pueblo porque él todas las mañanas en la esquina en las puertas de su casa ponía pan y alimentos para los niños que no tenían dinero para que puedan ir a su colegio, ¿no? Prácticamente él les daba el desayuno a todos. Claro, vamos a pensar que su economía también era bastante buena, ¿no? No eran pobres. Otro personaje arequipeño importante, ¿no?
¿Padre de qué? De la aeronáutica mundial, ¿no? Porque él creó que a propulsión, ¿no es cierto? ¿En qué se inspiró? En la forma de nadar del calamar, ¿no? O sea, que el calamar se impulsa por propulsión. No es el principio que se usa hasta ahora. ¿No saben ustedes que en la guerra mundial, ¿no? Él propuso construir ya un prototipo de avión y fue rechazado, ¿no? Y más tarde una empresa lo hizo, ¿no? Con sus patrones. Ahora, personajes de la ciudad. ¿Quién es Augusto Aguirre? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Quién es Augusto Aguirre? Fue un escritor, ¿no? Aquí viene a Jorge Polar, ¿no? El que termina diciendo su frase: no se nace en vano al pie del volcán. Miren los que tiene escritores. María Nieves y Bustamante, claro. ¿Cuál es la obra de María Nieves y Bustamante? Jorge, el hijo del pueblo. ¿Y quién nos habla? ¿Quién nos cuenta de Jorge, hijo del pueblo? Porque es importante leer, ¿no? Tenemos dos libros básicos escritos precisamente por mujeres, ¿no? Uno por ella y el otro por Flora Tristán, ¿no? Que es una paria que nos cuenta la vida a partir de 1836 aproximadamente, ¿no? Los sucesos políticos y los personajes arequipeños ilustres de su momento. ¿Y ella qué nos cuenta? Claro, también la revolución que le tocó vivir, ¿no? Y también hablar de personajes muy importantes de la ciudad y las relaciones, los vínculos entre las familias de Arequipa. Porque para conocer la historia de Arequipa es importante haber leído los dos libros, ¿no? Son imprescindibles. Vamos a avanzar un poco. Este es un fonógrafo, ¿no? ¿Para qué? Para reproducir música. Era un disco que reproducía música. Como las cajas de música, ¿no? Solo que la música se metía en un tubo por el círculo y luego se hacía girar la manilla, ¿no? Ahí están me parece, las pistas musicales. ¿Aquí se grababa? ¿Y cómo grababan esas? Por impresión. Ustedes no sé si han visto películas antiguas de guerra, cuando llegaban los mensajes era un papel, ¿no? Que se iba imprimiendo con huequitos. Cuando ese papel se pasaba por un lector parecido a los huequitos reproducían el sonido del mensaje. Esos huequitos que están allí, esas eran las pistas que los reproducía esto, ¿no? Después de eso ya se creó el vinilo, que era en pistas planas, ¿no? Y ahora ya son magnéticas las reproducciones, ya no hace falta hacer un solo uso, una sola impresión. No sé si funcionará todavía este fonógrafo, ¿eh? Claro, solo que la musical tiene puntitos, claro, y golpean eso. El principio similar aquí tiene, ¿no? El que va a golpear los puntitos. Los lectores, hay dos lectores, ¿no? Claro, reproduce la música. Hay que probarlo. ¿Cómo es mecánico? Es posible.